Canal 1 en Cristo presenta Preparando a la novia. Tema de hoy, los verdaderos hijos de Dios. Los moradores de Israel de hoy, ¿son verdaderamente hijos de Dios? Lo veremos a continuación. Muchos hermanos en Cristo, justo en estos tiempos proféticos, exponen versículos bíblicos, que van en desacuerdo con los momentos y tiempos que estamos viviendo. Si bien las escrituras y el mismo sentir de un cristiano redimido debe entender de dónde proviene la salvación, tampoco debemos perder de vista que hoy los moradores de Israel están muy lejos de ser llamados hijos de Dios. En vez de pensar con sobriedad, exponen algo como lo siguiente. Dios le hizo una promesa a Israel y le dijo: a quien te bendiga yo lo bendeciré y a quien te maldiga yo lo maldeciré. Hoy en día muchas naciones están bajo maldición, por el odio que le tienen al pueblo escogido por Dios. Yo por eso digo: bendito seas Israel, bendita sea tu tierra, bendito tu mar, tus lagos, tus ríos y montañas, benditos sean tus gobernantes, benditas todas las familias, las que están allá y las que están fuera, bendita tu economía, benditos tus animales, en fin, que Jehová de los ejércitos te bendiga y te guarde en el hueco de su mano. En el siguiente video queremos mostrar que la postura que tienen muchos cristianos de hoy es bíblica y proféticamente errónea, y hasta decir contraria, que para tener la sobriedad y sabiduría de lo alto, debemos comprender verdaderamente qué postura debemos tener los cristianos, acorde a la voluntad celestial. Vamos, gente querida, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda, Danielito Figueroa? ¿Cómo andas, Walter? Espectacular, mi Qué amigo. lindo, ¿no? Esto. ¿Cómo anda usted? Tuvo un éxito terrible, tremendo, para nuestra expectativa, el último video que hicimos juntos. Increíble. Así que le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal 1 en Cristo. Y bueno, le queremos decir que tenemos mucho material que no lo hemos subido, que prontamente lo vamos a subir. Voy a hacer un comentario antes de tomar matecito y vos te vas a referir al tema que vamos a tocar hoy, que es el tema que están hablando todos los cristianos, sobre el tema de lo que está aconteciendo en Israel, y aparte cómo se está enfocando el mismo tema en sí, de que como que está toda la mirada en Israel. Obviamente sabemos y entendemos, hemos ido sobre todo mucho más en los grupos de WhatsApp. Mandamos saludos a toda la gente de los grupos de WhatsApp y justamente a la gente de Facebook y a la gente de YouTube. Pero sobre todo en los grupos de WhatsApp y Facebook estamos viendo cómo los hermanos están participando sobre una ideología errática espiritual del simbolismo, significado bíblico que tiene hoy la tierra de Israel y todo lo que en ella acontece. Todo lo que en ella acontece justamente es profético, y venimos dando y enseñando a todos nuestros hermanos bíblicamente cómo son las cosas y que se van a cumplir tal cual, que no podemos ir en contra de una profecía. Exactamente. Muchos dicen que es el termómetro de Dios, Israel. Exacto. Mientras tanto me tomo matecito, anda explicando eso vos, a ver cómo es el tema. ¿Cómo vos notás, disculpa hermano, cómo vos notás, viste que vemos juntos este tema? ¿Qué estás notando vos espiritualmente que le pasa a nuestros hermanos? Hay una gran distinción entre orar por la gente, orar los unos por los otros, como bien dice su palabra, ¿no? Como hermanos de Como Cristo. hermanos en Cristo, Exacto. claro. La distinción que tenemos que hacer y la diferenciación que tenemos que hacer en cuanto al orar por Israel, en ese sentido, el otro día escuchaba la importancia de orar por la gente, ¿no? Porque estamos poniendo a Israel en el centro del cristianismo. Y justamente es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque entendemos de que es una guerra en el cual ya hace rato vienen teniendo estos dos grupos, ¿no? De palestinos con israelitas, en el cual es todo terreno, es todo que tiene que ver con la perversión y la maldad del hombre, ¿no? Pero aparte, por consecuencia, por el tema de que se tienen que cumplir las escrituras.
Tal cual. Es todo profético lo que Todo está aconteciendo. profético. Y nosotros Pero ¿cómo podemos orar en contra de eso? Claro, lo que pasa es de que en las iglesias se ha venido enseñando que nosotros tenemos que bendecir Israel. Si nosotros bendecimos Israel, íbamos a ser prosperados. Y de la misma forma que nosotros bendecimos Israel y no tocamos a la niña de sus ojos, mirá vos hasta qué punto, ¿no? ¿Entendemos? Pero hay un engaño. Vos notás que hay un engaño. Claro. Nosotros también. Todo Y se usa como una suerte de amuleto, diría yo, en el cual Israel vendría a ser nuestro amuleto de la suerte, como diciendo, si nosotros bendecimos a Israel, si nosotros hablamos bien de Israel, vamos a ser bendecidos. Pero ojo, si nosotros hablamos mal de Israel, si nosotros maldecimos a Israel, ¿y vamos a hacer qué? Maldecidos. Seguimos errando en las escrituras, seguimos errando a no tener la guía del Espíritu, Exacto. a no estar en el mismo espíritu, el mismo sentir, y a no entender el Espíritu de lo alto. Por no tener esa comunicación celestial que necesitamos a través de la intimidad con el Eterno, con la fe en el Hijo de Dios. Volvemos al mismo error de caer justamente en una... tal cual lo que vos estás exponiendo, y que, por ejemplo, hay que orar por Israel. Orar por Israel, una tierra tan conflictiva que siempre hemos hablado, esa tierra es una tierra santa porque le pertenece a Dios. Pero los moradores que hay hoy en esa tierra son anti-Dios. Son anticristos. Son anticristo, por dicho. Y que los hace anti-Dios. De los cielos estamos hablando. De hecho, ellos le van a abrir la puerta al anticristo. ¿Cómo puede ser que los hermanos, esa ignominia bíblica primeramente, y después la ignorancia espiritual que eso conlleva? Entonces en eso lo queremos alinear a los hermanos, ayudarle en ese sentir, porque nos está lloviendo en todos los grupos de WhatsApp, todos los Facebook, está incendiada las redes a causa de que el mismo cristianismo está haciendo de que Israel es el centro del cristianismo, y es todo lo contrario. Entonces lo vamos a poder ver en las escrituras a esto. ¿Algo más que quería compartir? Justamente este video es para hacer la distinción y la diferenciación entre el pueblo judío y la iglesia de Cristo. Es importantísimo recalcarlo, ¿no? La iglesia comprada por la sangre de Cristo. Exacto. Tenemos que hablar de la gracia. Y tenemos que hablar de la gracia. Y tenemos que hablar en cuanto a Jesucristo. El precio que tuvo que pagar justamente para que todo habitante de la tierra, todo aquel que en él crea, le reciba. Y reciba esa salvación por la gracia, ¿no? Correcto. Y no hay una distinción. Jesucristo ni Dios mismo hace una distinción entre el pueblo judío y nosotros. No está diciendo que los judíos tengan más privilegios o que nosotros tengamos más privilegios, ¿no? Porque lo que está diciendo es que todo aquel que reciba a Cristo, que reciba al Hijo. No importa si es judío, si es griego, si es musulmán, si es indio, si es un indígena, no importa. Lo están tomando aparte de lo que estamos viendo, ¿no? Lo están tomando como que el pueblo de Israel, o sea, lo están tomando como que todos los que están en contra de Israel, de hecho las profecías bíblicas en Ezequiel 38, por ejemplo, vamos camino a las profecías. Exacto. En Ezequiel 38 habla claramente que todos los pueblos impíos, paganos, todo el pueblo gentil, van a ir en contra de Israel. Eso tiene un propósito profético. Entonces, se sabe que va a ir en contra. Ahora, querer decir de que los moradores hoy de Israel son cristianos o son hijos de Dios, a ese punto tenemos que ir a las escrituras. Así que me puede acompañar, hermano querido. Jesús habla de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Esto tenemos que ir a Juan 8:31. Si lo podés compartir. 31. Sí, compártemelo, por favor. Dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. No, a los judíos que habían creído en él. O sea, dejaron de ser judíos y pasaron a ser cristianos. Entonces no podemos decir que los judíos que ya estaban comenzando a aceptar lo que Jesús decía, que son judíos ya, o porque son judíos ya eran cristianos. Son cristianos aquellos que están comenzando a escuchar al Hijo de Dios. Y hoy Israel, los moradores de Israel, no son hijos de Dios. Eso es lo que vamos a demostrarlo a los hermanos en las escrituras. Seguí, hermano. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Exacto.
Igual que nosotros, todos los cristianos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que seguirle a Él y nada más que Él. Es el único camino para llegar al Padre y por nuestra fe en esa muerte de cruz, que no nos vino a condenar, que no nos vino a hacer salvos a través de esa fe. Ahora, pregunta, ¿los moradores de Israel de hoy aceptaron al Hijo de Dios? ¿Entonces son hijos de Dios? Seguimos, hermano. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Exacto. Nosotros conocemos la verdad y somos libres ¿de qué? Del pecado, porque al aceptar al Hijo de Dios, somos santificados, somos los justos de la tierra. Por nuestra fe en Jesucristo. Acá viene algo interesante, Walter. Sí. Justamente retrucan y contestan ellos mismos. Sí, Judíos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Si han sido esclavos de Egipto, han sido esclavos hasta último momento, antes de 1948. El pueblo de Israel fue esclavo, de hecho fue esclavo de Alemania. Fueron esclavos, fueron prisioneros, fueron esclavos, pero en esa época fueron esclavos antes, sus antecesores, fueron esclavos de Egipto. De hecho, ahí comienza a celebrarse la Pascua, cuando fueron libertos de un pueblo pagano, adorador de satanes, adorador de falsos dioses, para sacarlo de ahí comiencen a adorar al verdadero Dios. ¿Me explico? Entonces ahí está donde ellos erran. ¿Por qué erran? Porque siguen vinculando la biología. Ellos se creían que porque eran hijos de Abraham, del padre de la fe, ya estaban bien automáticamente ya lo hacía hijo de Dios. Que estaban bien ante los ojos de Dios y ante los cielos. Justamente todo lo contrario, porque si no, Jesucristo nunca hubiera dicho, acercaos a mí, que ha venido el reino de los cielos a vosotros. Significaba que el pueblo de Israel estaba totalmente desintonizado con el reino de los cielos. Exactamente. Vamos, sigamos, hermano. Dice, un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Ellos estaban siendo esclavos por causa del pecado. Y el pecado te aparta del pecado. Apaga el pecado de la muerte. La muerte significa separación. Estaban separados del verdadero Padre, justamente. Abraham era el padre de la fe, bien, pero a la vez ese padre de la fe tiene un Padre celestial que le dio esa fe. Por eso, y le fue contada por justicia. Por eso siempre hacemos hincapié que ninguna religión, como la palabra propiamente dice, religar con Dios, ninguna religión, sea judía, sea musulmana, sea la denominación. Ni siquiera evangélica. Que muchos creen los evangélicos que ellos son, porque son evangélicos de título, que ponen el título de la religión evangélica, ellos se creen que lo saben todo y que están sintonizados con los cielos. Y esto es espiritual a través de una fe genuina en Jesucristo. Y muchas veces la religión trata de religar al hombre con Dios, pero a través de extractos humanos, a través de ritos, de humanismo, de cosas físicas. Seguimos no aprendiendo a relacionar lo espiritual, a separar lo espiritual de lo físico. A ver, sigue, hermano. Entonces Jesús le dice, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. No aceptan mi palabra. ¿Qué número vas? A ver, ¿qué número vas? El número 37, versículo 37. 37. Sí. Sé que sois, dice, descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Se dan cuenta? Los judíos lo mataron ellos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? Poncio Pilato se lavó las manos. No, lo entregaron. Lo entregaron ellos. Ellos lo mataron. Hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Entonces, la pregunta es, nosotros, como cristianos, hoy, que vivimos por la fe en Jesucristo, pregunto, ¿podemos considerar a los moradores de Israel que están pasando por un momento profético, histórico, ¿okay? Que está marcando justamente la Escritura, que en cualquier momento puede ser la iglesia prudente arrebatada? Estamos hablando, entonces, ¿podemos considerar a ellos como hermanos nuestros? No. Para nada. Sigamos, a ver. Dice, yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, y acá viene claro, nuestro padre es Abraham, dice. Seguimos hablando de lo físico, la genealogía.
seguimos hablando del humanismo, seguimos hablando de que ellos se creían que estaban bien porque eran simplemente hijos de Abraham. Hasta el día de hoy, los mismos judíos, ellos se creen que ellos tienen todas por ganar. De hecho, hoy, justamente, todas las profecías bíblicas van camino a como que ellos van a ser los poderosos del planeta. Fíjate vos que tienen inflación cero. Hace un par de semanas se sacaron los barbijos. Sí, tienen agua potable por sí mismos, tienen toda la tecnología vigente, van a ser los grandes del mundo, van a ser poderosos del mundo. Ahora están en una guerra, pero seguramente a los palestinos los van a destruir, porque la profecía lo está diciendo. Sí, pregunto, ¿hace falta orar? ¿Va a cambiar lo que va a acontecer? Que Israel va a vencer al pueblo palestino. Los puede hasta incluso por lo que dice la escritura. Ahora no, para no irme del tema y no adelantarme tanto. Por lo que dice, tiene que desaparecer esos pueblo palestino. Por lo que dice la escritura, tiene que desaparecer en los próximos días. Entonces, ¿es necesario orar por la tierra de Israel? ¿Va a cambiar algo que un cristiano, por más que se quiera hacer ver y ponen ahí en las imágenes que ellos son como los hijos de Dios? Y ellos se creen que son hijos de Dios hasta el día de hoy. Estamos hablando de los judíos. No son hijos de Dios. A ver, sígame, hermano querido. Si fueses hijo de Abraham, a ver, en el 39. Dice, pero Jesús le contestó, si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ¿ustedes quieren matarme? Abraham no lo hubiera matado nunca a Jesús. Nunca. Porque estaba sintonizado con los cielos. De hecho, Abraham podía identificar, al mismo Señor lo identificó. Cuando se aparecieron él y ángeles, en vez de rechazarlo, justamente les abrió la puerta de su casa. Lo identificó claramente que venía de Dios. Él podía diferenciar lo que venía de Dios. Los judíos no. De hecho, van a aceptar el anticristo. Exacto. Le van a abrir la puerta al hombre inicuo. Bueno, y acá eso es interesante, porque acá Jesús dice, ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Sí, pero decime el número, por favor. 41. 41, sí. 41. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Sí. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre que es Dios. Sí. Jesús le contestó, versículo 42. Sí. Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Me amarían. Dios, ellos aman al Hijo de Dios. No. Lo rechazaron. Y eso los hace inicuos. Porque inicuos no es un pecador común, así como nosotros que somos pecadores llamados al arrepentimiento y nuestra fe nos mueve a través del Espíritu Santo, que somos perdonados de todo pecado, y esa fe es la que nos mueve a ser santificados y justos, porque tenemos al Hijo de Dios. Le hemos recibido, por eso vamos a ser prontamente arrebatados. Ahora, la pregunta es, ¿ellos amaron o lo rechazaron? Lo rechazaron. Entonces, ¿qué dice después? No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Versículo 43. Sí. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Le dice Jesús. Pues no entendieron nunca. Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Sí. El padre de ustedes, y acá viene esto es clave. Vamos, hermano. Querido. Dice, el padre de ustedes, y acá no se anduvo con muchas vueltas Jesús. No, es el diablo. Directo. ¿Qué dijo? El padre de ustedes es el diablo. Es el diablo. Entonces hoy estamos viendo que esos moradores van camino a adorar a Satanás. Van camino a que le abren las puertas al anticristo. Lo van a meter en el lugar santo. Entonces ahí está el tema. Los hermanos tienen que entender que por más que oren, no va a cambiar lo que va a cumplir. Y ellos no son el pueblo de Dios hoy. Y mira, Walter, hoy esos moradores no son el pueblo de Dios. Dice el versículo, seguimos con el versículo 44, el padre de ustedes es el diablo, y dice, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. Exacto, hacen la voluntad de él, no la de Dios. Claro. Nosotros somos los justos, lo que estamos haciendo es la voluntad del Eterno, nosotros somos los justos. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos, o sea, un judío no puede ser nuestro hermano. Justamente es todo lo contrario. Un judío de hoy está habitando en ese lugar y está fuera de Israel, pero están expectantes ahí. Justamente están a favor de lo que están haciendo hoy el pueblo de Israel, que han rechazado al Hijo. Esos no son el Hijo de Dios. De hecho, en las últimas
los últimos años en la iglesia física se ha judaizado la iglesia. Y eso ha hecho que se enfríe y se considere a Israel como el pueblo de Dios hoy actual. Y no lo es. Es un pueblo hoy de Satanás, abiertamente. Claro, porque hay que hacer una distinción, Walter, que muchos van a decir, bueno, pero hay judíos que han recibido a Cristo. Exacto. Son cristianos. Son cristianos. Son cristianos. No, ya dejaron de ser judíos. El problema de eso que ha habido, no todos, obviamente, que la excepción no levante la mano, muchos cristianos que se han cristianizado, que han recibido el Hijo. Perdona, pero vos conocés un judío que es cristiano. Vos ahora, acá. No. Pero lo que trato de decir es que muchos cristianos que han recibido a Cristo por la fe. Pero no sabemos cómo está hoy. ¿Qué han hecho? Y lo que hemos visto y lo que vemos habitualmente. Sí. Han tratado de traer las costumbres judaicas, mesiánicas, de judaizar la iglesia. Ajá. Por eso vemos iglesias judaizantes, iglesias con ornamentos de los judíos. Exacto. ¿Y qué dijo Pablo a Pedro? Justamente, no me judaicé la iglesia. Exacto, a eso quería yo. No me judaicé la iglesia. Y eso fue un grave problema que después Pedro justamente se enderezó en esa área y después terminó muy bien. Pedro hablando bien de la gracia y justamente se perfeccionó él y hizo que se perfeccionen todos los discípulos de él. En vez de ir por la gracia, por el camino de la gracia, estaban yendo por el camino de la legalización. Exacto. Por el camino el cristianismo nunca fue legal. No. O sea, nunca fue legal terreno, políticamente hablando o humanamente hablando. Nunca el pueblo de Cristo es un cuerpo espiritual, santificado, justificado solamente por la fe en Jesucristo. Y nada más. Es una nación santa espiritual. No podemos relacionarlo con la tierra y mucho menos de Israel. A eso vamos. Vamos a ir cerrando la idea, hermano querido. ¿Qué falta acá? A ver. Termina la idea en el 47, hasta el 47. El 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No creyeron en la verdad. Ellos no son inicuos. Lee el significado de inicuo, por favor. Inicuo es el que no tiene equidad, el que es injusto. El que es injusto. Ellos hoy son los injustos. Son injustos porque no están justificados de sus pecados. Los sigue persiguiendo el pecado y incluso le va a abrir las puertas al hombre inicuo. Claro. En el 46. Así cerramos porque así ya cerramos la idea para los hermanos que están aportando ahí en el Facebook y ponen que hay que orar por Israel. Así le decimos nosotros para orientarlo al hermano. Que tiene que vivir bajo la gracia. Exacto. Y llenarse del Espíritu que proviene de lo alto. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, ellos no están oyendo la palabra de Dios. No se puede orar por alguien que ya rechazó al Hijo y no tiene ninguna sintonía con el Dios celestial, creador de todo. Ellos están totalmente desintonizados. Ellos ¿qué bendición han recibido? Van a ser un reino poderosísimo, claro. Lo que dice en la Escritura. Y lo toman como que es de parte de Dios. Y muchos hermanos cometen ese error. Uh-huh. Están diciendo como que Dios es bendecido por Dios de los cielos. Y es mentira. Porque le rechazaron al Hijo. Claro. Israel, justamente por eso hay un arrebatamiento. Porque Israel tiene que ser pasado por prueba. ¿Quieren un gobernador, un hombre inicuo? ¿No creyeron en mi Hijo? Ahí va el primer sello del anticristo. Y interesante, Walter, de no vayamos por el ramo. Y interesante, Walter, de que Dios, con el pueblo de Israel, ha tenido un trato muy, muy diferente. Y un trato muy especial a lo largo de la historia de ellos. En el cual lo ha pasado por pruebas y hasta el día de hoy, porque dice Pablo en Romanos 9, versículo 6, es interesante para cerrar la idea. ¿No? Cerremos la idea, sí. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. No estamos diciendo eso. Exacto, muy bien. Más bien, es que no todos los descendientes de Israel son verdaderos pueblos de Israel. El mismo Señor lo tiene que pasar por prueba a ellos. Bueno, ahí tienen el hombre inicuo. Y después lo termina defendiendo. Pero hoy Dios está haciendo ver al mismo Israel. Ellos sí creen, ya vamos a leer en otro video, lo que dijo el presidente de Israel o el rey de Israel, no sé cómo se dice. ¿Vos leíste? Sí. Bueno, lo vamos a hacer en otro video. Es impresionante porque él cree que Dios los ha bendecido. Dios ha permitido eso. Pero para que le abran la puerta al anticristo, ¿usted no cree en mi hijo? Bueno, ahí le mando un hijo de su verdadero
padre que ustedes mismos adoran, me rechazaron a mi hijo, ahí va. Ese tienen ustedes por padre, Satanás el diablo. Y acá concluye un poco lo que Pablo dice, la autonomía de Dios, porque dice, diremos, el capítulo 9, versos 14, dice, diremos por eso que Dios es injusto. Claro que no, dice, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pasa lo mismo con el pueblo de Israel cuando le dieron a rey antecesora de David. Ellos eligieron a ese rey. Bueno, pasó lo mismo. Y hoy va a pasar lo mismo con el anticristo. Justamente les va a poner un rey que va a gobernar el mundo. Se van a hacer poderosos en el mundo. Van a vencer a todos. Pero, ¿de parte de quién? El tema. Que después el mismo Dios de los cielos pasa por prueba. Y ahí es donde se ejecuta la famosa marca de la bestia. A todo esto, la iglesia no va a estar. Por eso lo alentamos a los hermanos, que sean prudentes. Hoy el pueblo de Cristo se dividió en dos, imprudentes y prudentes. Los imprudentes están alabando la tierra de Israel y están alabando a los moradores de Israel. Nadie va a estar en contra o a favor de una guerra. Pero sabemos que las profecías están diciendo que todo esto iba a acontecer. De hecho, nosotros mismos ya lo venimos anunciando hace muchos años, que esto va a acontecer. Estamos viviendo simplemente profecías bíblicas. Yo de mi parte ya tenía la idea, eso que quede claro, no sé si tenía algo más para agregar. Me gustaría concluir con esto, para ir redondeando y no sacar de enfoque. Dice, ¿qué diremos? Versículo 30 de Romanos 9, ¿qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha hecho justos a los paganos, que no buscan la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, su propia no lo lograron. Dice, ¿por qué? Porque no se basan en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Siguen relacionando los físicos. Jesucristo, que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sion una roca, que es Cristo, una piedra en la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará. Perfecto. Volvemos de nuevo a la base, mezclando lo espiritual con lo físico. Así que somos hijos de los cielos, somos hijos justificados. De mi parte les mando un saludo a toda la gente. Un saludo grande, querido. Saludo grande, querido. Y bueno, y en el próximo video vamos a estar subiendo eso. Del comentario sobre eso, exactamente. Así le mandamos un saludo a todos y como decimos siempre, nos veremos cuando nos veamos. Queremos aclarar este video, que los judíos que no recibieron al Hijo de Dios no es parte del cuerpo de Cristo. Recomendación, no ore en contra de las profecías. Thank you.